La verdad es que es muy difícil encontrar algo similar. Podríamos haber visto un intento de censura previa o un hecho de censura previa como el que fue el de la jueza Servini de Cubría en su momento con el programa de Tato Bores, que impidió que se la nombrara, pero de esta naturaleza, con este intento de impedir que se difundan los audios, sin saber qué tienen esos audios, ni saber el origen de esos audios, es un ejercicio claro y llano, sin duda, y todos los constitucionalistas así lo entienden, de vulneración de principios regulados por la Constitución Nacional en defensa de la libertad de prensa, y además de tratados internacionales a los que ha adherido el país. Esto entraña sin duda un riesgo para la democracia, porque la información no es de los periodistas, la información es de la ciudadanía, para que tome decisiones informadas. Entonces, después cada medio, cada responsable de hacer público un hecho, sabrá si ese hecho se ajusta a derecho o no, si vulnera principios, si viola principios de intimidad, etcétera, o si tiene alguna otra consecuencia, o si tiene algún origen ilícito. Pero esto es un hecho a posteriori. Lo que no puede hacerse es que se impida a priori la divulgación, se prohíba. Y esto que ha hecho el gobierno, además pidiendo allanamientos a los domicilios de los periodistas, gravísimo, y con voces cercanas al gobierno, pidiendo que se releve del secreto de las fuentes, cuando está no solo regulado por la Constitución, sino que avalado por fallos de la Corte Suprema, es de un extremo que hasta aquí no habíamos visto y que denota una beta autoritaria muy inquietante. Ahora, esto está, por supuesto, enmarcado en un escenario preelectoral de la provincia de Buenos Aires, en principio ahora en septiembre, y después la elección de octubre, pero de ninguna manera podemos, digamos, disminuir la gravedad de esto, aún así en este escenario electoral. No sé si coincidís. Sí, no cabe ninguna duda. Todos los escenarios electorales tienen tensiones, tienen sospechas, tienen actos que intentan a veces generar un clima de tensión o afectar a los adversarios. Esto es habitual. Ahora, lo que no es habitual es que se tome este tipo de decisiones, que el gobierno diga por boca de la ministra de Seguridad que se está ante el mayor ataque y de mayor peligro que se conozca en la historia de la Argentina de inteligencia. La verdad que esto es un exceso del que no se recuerda que haya habido nada comparable, según la ministra. Y por otro lado, y esto no me parece menor, este hecho en el que lo primero que apareció es un audio absolutamente inocuo, en el que la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente habla de estar todos juntos, y no habla de nada comprometedor. Lo que ha hecho esto es desplazar de la agenda pública un hecho también de extrema gravedad, como era las denuncias que había hecho el último interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad respecto de el pago de coimas en la compra de medicamentos en esa agencia, y que ese pago de coimas iba hacia el asesor de la hermana del presidente y virtual subsecretario general de la presidencia, Eduardo Lule Menem, y a la propia hermana. Si nosotros vemos que ayer fue tendencia, la mayor tendencia fue en las redes el hecho de las escuchas y Karina Milei como escuchas y censura, tenemos claro que acá lo que se desplazó de la agenda es un hecho que al gobierno le estaba inquietando mucho y que logró con esto desplazarlo. Creo que no hay que dejar de mirar esa doble circunstancia que hoy está impactando en la opinión pública. ¿Vos considerás, por otro lado, que este ruido, este escándalo mediático en redes, y por otro lado el escándalo de fondo, que es que la justicia se está ocupando del caso de supuestas coimas, va a tener su correlato en la cuestión electoral el domingo bonaerense cuando se elija?
Bueno, todo lo que estamos viendo a través de las encuestas, ya sea por encuestas cuantitativas o por grupos focales, lo que está denotando es que esto ha tenido una penetración enorme. Por encima del 80% está informado, más del 70% tiene una visión negativa de lo ocurrido. Si esto va a ser el elemento que va a condicionar el voto, todavía no lo sabemos. Venimos viendo un proceso de abstención muy alto. Los encuestadores lo que presumen es que esto va a impactar aún más en la abstención y que esa abstención se daría en votantes blandos del oficialismo, particularmente los que venían del PRO, que habían votado en primera vuelta a Patricia Bullrich, y que esos votantes son los que probablemente tengan menos motivación hoy cuando ven que la promesa de ir contra la casta ha quedado salpicada por estos hechos que claramente lo que muestran es que una parte muy relevante de la casta sigue viva y con muchísimo poder y con vínculos muy sospechosos y sospechados con el nuevo Poder Ejecutivo Nacional. Y la última, este clima impacta en el mercado financiero, en el mercado, digamos, tan volátil que siempre tiene la Argentina. No hay duda que hay una combinación de factores que está impactando. Por un lado, esa sucesión de parches ineficaces que ha puesto el gobierno para tratar de contener la suba del dólar y este cambio en la política cambiaria, que está claro que lo que ha dado a entender es que no hay flotación del dólar, que el dólar está intervenido por el gobierno, que pese a todo lo que ha dicho, esto no lo está cumpliendo, esto está generando mucho ruido, pero sin duda el componente político y las sospechas de que las denuncias de corrupción podrían tener un efecto electoral, hoy están poniendo a los mercados y a los agentes del mercado en particular en una posición de distancia o rechazo. El riesgo país ha llegado a los 830 puntos y esto es una manifestación muy clara, ha subido en un mes casi 80 puntos y esto está manifestando, hay un estado de preocupación, sospecha y de toma de distancia de los activos argentinos que está generando una preocupación y que el domingo están esperando con mucho interés ver cuál va a ser el resultado de la elección del domingo. Recién hablaba con un par de analistas y lo que me decían es, si el gobierno perdiera por más de 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, los mercados van a reaccionar negativamente. Si el gobierno perdiera por menos de 5 puntos, habrá un stand-by, un status quo, esperarán a ver qué pasa en octubre y de alguna manera prolongarán este crédito escaso que le están dando, pero crédito al fin, para llegar a octubre en una situación de expectativa. Y esto es un poco lo que preocupa al gobierno. Hoy hubo una reunión de gabinete que lo que se vio en la Casa Rosada es miembros del gabinete que eludieron a la prensa y no hicieron declaraciones y se fueron con caras de pocos amigos.